cargue. Cuando esté en el botón rojito, quiere decir que ya está grabando. Creo que todavía no, ¿verdad? Ahora No, sí. sí sale, Ahora profesor. sí. Muy bien. Bueno, chicos, nuevamente, pues, bienvenidos a la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Como les mencioné al inicio, mi nombre es Leiner Cárdenas y, bueno, tengo el agrado, pues, de enseñarles en esta primera semana lo que es el curso de Sociedad y Cultura. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Muy bien. A ver, ¿qué es lo que primero vamos hoy día a desarrollar? Vamos a ver a continuación. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Pueden ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? El tema, que es conceptos elementales de sociedad, cultura y educación. ¿Me confirman, por favor? No, profesor, todavía no comparte su pantalla. No, no compartí mi pantalla. Ah, ya. Vamos a ver, entonces. Voy a compartir mi pantalla. Disculpen toda mi pantalla. Ya está. Creo que era así, ¿no? ¿Así? ¿Me confirman ahí, por favor? Ahora sí, profe. Ahora sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, siempre y cuando si hay dificultades, me avisan, por favor. A ver, bien, entonces hoy vamos a conocer rápidamente, pues, cuáles son estos conceptos que tenemos sobre sociedad, cultura y educación. Para empezar, antes de, en este caso, de ir desarrollando, me gustaría, en todo caso, compartir algún tipo de experiencias con respecto a qué podemos entender acerca del término sociedad, cultura y educación y cuál es ese vínculo que existe entre estas tres. De repente por ahí alguien quisiera intervenir y nos pueda dar una idea de qué cosa es sociedad o a qué se refiere cuando hablamos de sociedad, cultura y educación. A ver, por ahí. A ver, ¿quién puede ser? ¿Quién es el primero? A ver, adelante, por favor. Ahí creo que hay la manito. Adelante. Buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sociedad sería el ámbito, el lugar en el cual nosotros nos encontramos. Cultura sería lo que se tiene en determinado espacio geográfico. Es como si fuera algo más específico. Y educación vendría a ser lo que te han dado desde tu hogar o ya sea personas que han estado muy cercanas hacia ti. O también se podría referir al ámbito académico. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más de repente quisiera también añadir a esa información que nos acaba de otorgar? Vamos, no se preocupen, pueden ustedes dar más o menos conceptos previos, no hay ningún problema. Por ejemplo, educación. Somos educadores, ¿verdad? Ustedes son los educadores. Y bueno, de repente es importante conocer el concepto en sí de educación. De repente por ahí alguien tiene eh, un término que también nos podría ayudar a nutrir bastante estos conceptos que vamos ahorita a desarrollar. Sociedad se refiere al conjunto de personas o a la relación que se tienen entre ellas. En cultura podría ser a las costumbres, tradiciones, a lo que caracteriza a un pueblo o a un cierto territorio. Y en el caso de educación son los aprendizajes, ya no solo conocimientos, ya sea habilidades, eh, diferentes actividades en las cuales se puedan desenvolver los individuos. Correcto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. A ver, en un mundo en el cual sabemos que es dinámico, por ende los seres humanos también lo somos, estamos en constante transformación, desarrollo, pues como acaban de mencionar su compañera, somos seres que en el cual necesitamos interactuar con otros para poder realizar una serie de actividades. Recuerden que desde los albores de la humanidad, nuestro principal sustento para poder sobrevivir ha sido justamente esa integración con el resto de seres humanos para combatir un enemigo común que era la naturaleza. Así fue el inicio de lo que conocemos como sociedad, ¿no? Que es, como justamente acaba de mencionar, un conjunto de personas
que tienen objetivos comunes, ¿de acuerdo? Que comparten costumbres, creencias, elementos integradores como la lengua, por ejemplo, ¿verdad? Y claro está, eso ha permitido, pues, o eso se ha dado gracias al proceso de socialización. Muy bien, entonces ahí estamos entrando por un buen camino, ¿verdad? Conjunto de personas. Es más, la palabra sociedad proviene pues de un término latín, ¿no? Societas, que significa pues agrupación de personas, ¿correcto? Entonces, diríamos que en síntesis, sociedad pues sería el conjunto, la reunión de personas que persiguen intereses comunes, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso de cultura es algo bien interesante porque justamente los seres humanos, gracias pues justamente a esa interacción, hemos logrado pues crear elementos, ya sean de, con, eh, con fines materiales o intelectuales, pero que va a depender obviamente del grado o nivel de desarrollo de dicha sociedad. Antes se pensaba que el término cultura solamente eran elementos producidos por grandes intelectuales, pero hoy en día, en este caso, como justamente les mencioné, cultura hoy en día es mencionar que es un conjunto de elementos materiales intelectuales que generan los seres humanos en su propio desarrollo, eh, en este caso social e histórico, ¿correcto? Eso es muy, muy importante. Ahora, en el caso de educación, es muy correcto lo que acaban de mencionar las últimas intervenciones que hemos tenido, en el cual pues justamente en aras de poder, digamos, mejorar y conocer más el medio que nos rodea, los seres humanos hemos creado sistemas, ¿no? Que nos permiten organizar mejor ese conocimiento y aprender o desarrollar lo que justamente acaban de mencionar, los aprendizajes. Ahí es donde obviamente ingresa lo que es el término educación. Sí, adelante, creo que hay una intervención. ¿Alguien levantó la manito? Adelante, me parece. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes, profesor. Sí, Buenas tardes. bueno, yo lo que veo de la sociedad, cultura y educación, los tres se relacionan mutuamente porque la sociedad es el conjunto que estamos viviendo entre nosotros, como dice la compañera, es una relación entre sí. Bien, y la cultura, pues, es el que desarrolla, puede ser los pueblos, incluso nosotros mismos, que nos identifica, ¿no? Es como si fuera una identidad que tenemos en lo cultural. Y aparte también la educación que tenemos nosotros, conocemos como los aprendizajes, como bien dice usted, mediante el desarrollo que se va durante todo el proceso de aprendizaje que tuvimos desde que se desarrolló el ser humano, pues, ¿no? Hasta ahora. Bueno, es lo que yo entiendo por sociedad, cultura y educación. Y es correcto lo que dices. Más bien, gracias por tu participación. ¿Alguien más de repente por ahí que quería acotar? Profesor, podemos considerar también que la sociedad es la base fundamental de toda organización humana en cuanto al desarrollo que ésta va a tener en conjunto. La cultura es la manifestación de ese conjunto de personas que ya se han desarrollado y que ya comparten una idea o proyecciones también conjuntas, y la educación es eh, lo que resalta de la cultura. O sea, si esa sociedad ya entablada, ya con un juicio, tiene cultura y a la vez tiene educación porque conoce de esta cultura y ya tiene un conocimiento previo, y ello es educación. El conocimiento previo que tú tienes de la cultura, de todo lo que es la costumbre, ya conformada como tal. Muy correcto lo que justamente mencionas. Hay un vínculo muy importante entre estas tres palabras. Es más, justamente mencionabas algo de que la sociedad es la base de la formación de la cultura, claro, porque si nosotros nos adentramos un poco más acerca de los elementos de la cultura, una de ellas es justamente las costumbres, creencias, estilos de vida y las formaciones u organizaciones sociales y políticas. Y la pregunta es,
¿La cultura es algo estático o es dinámico? ¿Qué dicen ustedes? Dinámico, Dinámico. profesor. Dinámico, en la cual, correcto, en el cual al llamarlo dinámico no solamente prevalece por un determinado momento, sino que cambia o incluso pues tiende obviamente a transformarse, ¿correcto? Es como por ejemplo, hoy en día nadie pues podría hablar acerca de los sacrificios humanos, pero sin embargo hace siglos atrás en nuestro territorio se practicaban estos sacrificios humanos, por ejemplo, ¿verdad? Profesor, pero en todo caso, la cultura se redescubre. O sea, Hay, es persistente, es preexistente en la historia. El ser humano al desarrollar, al conformarse como tal, descubre o redescubre la cultura, porque la cultura está antes que la misma sociedad como tal, ya con conocimientos previos, con estructura social, ya está, preexiste por sociedades que no tenían en cuenta la cultura y la educación. correcto, Profesor, sí, la cultura y adelante, la sociedad son términos ¿sí me equivalentes en escucho? toda la sociedad. ¿Me escucha? La cultura, Claro, la sí, sí, cultura y la sociedad perfectamente, son términos equivalentes. Es como una base, como dijo mi compañero. correcto. Ahora, quisiera agregar algo más justamente por la participación, sobre todo de las últimas dos personas que acaban de intervenir. Bueno, cultura en realidad, pues sí, más bien nace, ¿no? Con los seres humanos, porque justamente si nos aplicamos al término correcto, según lo que dice la RAE, ahí vamos a ver aquí, este es lo con respecto a lo que es sociedad, ¿no? Ahí justamente menciona que es el conjunto de personas, pueblos, naciones que viven bajo normas comunes, ¿no? Casi todos ustedes han acertado en este término, ¿verdad? Con respecto a lo que es cultura, que es la siguiente que voy a mencionar acá, bueno, acá todavía un ratito vamos a ver acá, ya está, no, muy bien, vamos a mencionarlo después. Um, si nosotros partimos del hecho de que son un conjunto de elementos creados por las sociedades, materiales intelectuales, obviamente no hablamos de una preexistencia. Durkheim, que ahora vamos a conocer un poco más, hablaba, por ejemplo, de que el trabajo es preexistente al hombre. Sin embargo, nosotros hemos utilizado el trabajo justamente para producir, ¿verdad? Y le hemos dado una forma, un estilo propio de los seres humanos. Pero comparto la idea de su compañero que dice pues que hay elementos preexistentes al ser humano, como es el caso del trabajo, ¿no? El ejemplo que he dado. Porque obviamente hay elementos, un conjunto de vuelvo a reiterar, de elementos que están obviamente están previos, ¿no? O son antes de la existencia de los seres humanos. No, no. Entonces, ¿sí podrías un favor tu audio, por favor? Sí, muy bien. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La idea es descubrir cuáles son esos elementos preexistentes. Entonces, profesor, si son elementos preexistentes, quiere decir que si la sociedad un día desaparece, ¿estos elementos aún podrían continuar? Claro que sí. El trabajo seguirá aún sin la existencia de los seres humanos, por ejemplo. Ahora, hay obviamente grandes pensadores, así como el caso de Platón, o recientes, como lo menciona Herbert Spencer, acerca pues de estos términos, ¿no? De lo que nosotros consideramos que es sociedad. Por ejemplo, el caso de Spencer nos llama mucho la atención cuando él se refiere pues de que para él una sociedad no es más que un nombre colectivo, ¿no? Para referirse pues a ciertos números de individuos, ¿no? Él habla pues, de una sociedad como organismo. Ahora, Durkheim hasta cierto punto añadiría algo más, ¿no? Propuesto por Spencer, que eso lo vamos obviamente a mencionar más adelante, no se preocupen, ¿no? En el cual nos va a dar un mayor énfasis y vamos a coincidir en muchos casos con lo que él dice, porque su propuesta principal de lo que él es, o lo que para él es sociedad, es el hecho social es la esencia en sí de este conjunto de personas que interactuamos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente, jóvenes. Así como la sociedad presiona al ser humano, lo acopla a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus características, el individuo también influye bastante en el entorno social, sin lugar a duda. O sea, hay una influencia de ambos. Y eso también es muy importante. Profesor, Sí, ¿puedo opinar? claro, por favor.
Profesor, entonces nosotros teníamos la consideración de que la sociedad es la necesidad del ser humano a progresar. O sea, si no hubiese, por más que hubiesen personas, por más que hubiesen estructuras sociales, si no existiera la necesidad de progresar, no existiría sociedad, porque necesitaríamos de una estructura social, de una pirámide social. Entonces la necesidad por así decirlo, la madre del desarrollo de la sociedad como tal. Por supuesto, hay un detalle muy importante. Si nosotros hacemos un recorrido de unos miles de años de atrás, cuando nuestra sociedad todavía era muy sencilla, en el sentido de que las fuerzas productivas, pues, obviamente eran escasas, no contaban con las herramientas suficientes como para poder adaptarnos al entorno natural, pues era fundamental como parte de nuestra supervivencia interactuar con otros seres humanos. De ahí pues empiezan a formarse organizaciones simples como las hordas, las bandas, ¿verdad? Las tribus. Pero a medida que hemos desarrollado como sociedad, hemos logrado en cierta medida adaptarnos al entorno natural, ya no dependemos tanto de ella, pues se han convertido en sociedades complejas, ¿no? Y eso tiende a ciertos criterios en la cual ya no dependemos mucho del entorno, tanto así pues que ahora nos hemos vuelto pues casi individualistas, por así decirlo. Pero el nacimiento de nuestra sociedad parte de que necesitamos apoyarnos porque teníamos obviamente que combatir con un enemigo común que era justamente la naturaleza. Eso es algo también interesante cómo obviamente surge pues esta sociedad, ¿no? Pero la sociedad pues se transforma, se desarrolla y eso permitió pues a que pudiéramos mejorar la situación. Tanto así pues que repito, ya dejamos pues de ser simples cazadores recolectores a ser pues productores, ¿no? Productores. Eh, y que eso pues contribuyó aún más, ¿no?, al desarrollo de la sociedad y como personas. Pero ahí pues trae lo que es esta paradoja, ¿no?, en el cual pues con ese crecimiento que hemos tenido como sociedad, a la vez pues nos hemos puesto un poco más individualistas, ¿no?, por ese lado. Si te das cuenta, hoy en día no somos una sociedad que todavía pues busca en este caso la integración total, como lo era pues antes cuando estábamos en la formación de las familias o pequeñas comunidades. Hoy en día pues hablamos pues de una sociedad gigantesca que ahora pues se rigen ya no en base pues a las normas preestablecidas por la comunidad, sino estamos hablando pues de ya normas jurídicas, que, en la cual ahora quien toma la batuta son los estados. Eso es lo que ahora hay que tomar siempre. El Jus Imperium, profesor. Cuando hablamos pues de organizaciones políticas, hablábamos pues primero de gobiernos de estados teocráticos, ¿verdad? Como se empezaron a dar en los primeros inicios de la civilización, todo en Oriente. Luego pues hemos estado hablando pues de reinos, señoríos, o en anterior momento imperios, ¿correcto? Ahora lo más importante, y me gustaría de repente escuchar opiniones, es ¿qué entendemos hoy en día por sociedad, ¿no? O sea, la sociedad de hoy, en realidad, ¿no? En la cual, pues, ha habido un crecimiento inmenso en lo que son tecnologías, la globalización ha permitido promover, pues, toda una integración. Se habla que en estos momentos somos una sociedad de la información y que el objetivo final será, pues, ser una sociedad del conocimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es la sociedad hoy en día, jóvenes, con todos estos cambios que hemos tenido en los últimos siglos? Profesor, yo pienso que hoy en día es una sociedad decadente ya. ¿Ya? Ya no tenemos, ya no tenemos, ya no podemos resolver nosotros los problemas que antes las personas de las sociedades antiguas podían resolver. Ya la tecnología ha tomado la batuta en muchas de las cosas que nosotros teníamos por principio humano hacer, ¿no? Realizar, pero ahora ya nosotros hemos destacado más la labor tecnológica o el ámbito tecnológico y ya nosotros mismos nos hemos demacrado y nos hemos puesto como una sociedad de segunda mano, ¿no? O sea, ya no necesitamos a un ser humano para que haga cosas que debería hacer un ser humano. Esta sociedad se ha trastornado de cierta manera. Correcto, muchas gracias.
Adelante, por favor. Yo pienso que somos una sociedad más tecnológica, aún ahora más que se ha dado todo esto de la pandemia por culpa del COVID-19. La sociedad depende más de la tecnología e incluso ahora estamos haciendo un montón de clases por medio de las clases virtuales. Así igual como en las fábricas, la mayoría de ellas utiliza también manos, ya no manos de obras de personas humanas, sino de máquinas. Correcto, muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Alguien más creo que iba a participar? Sí, Profesor, profesor. la sociedad de hoy, Yo concuerdo con que esta sociedad está decayendo, está decreciendo en vez de crecer, porque la tecnología está ahora más cerca de nosotros, hasta los niños tienen acceso al Internet y nos hace más inhumanos. Los niños prácticamente todo el día paran en el Internet, en el celular y están menos apegados a sus padres, no conversan, están más aislados hasta de sus propios compañeros cuando van a las clases, están más pendientes de los aparatos tecnológicos que de estar formando, por así decirlo, una vida social, no una vida virtual, sino una vida así más físico. Estamos perdiendo ¿cómo se dice? Estamos perdiendo ese valor que le dábamos antes a cuanto éramos. Yo, por ejemplo, yo crecí sin celular, sin nada de eso. Recién los celulares vinieron hace unos años y yo jugaba tranquilamente con mis compañeras, pero ahora veo que en un salón de clases los niños están más pendientes de sus aparatos tecnológicos que de estar más en clases, profesor. Ok, muchas gracias. Creo que alguien más iba a participar, por favor. profesor, también quería acotar que, aparte de ello, nos ha vuelto personas más insensibles porque como prácticamente estamos todos con el tema de la virtualidad, a veces como que nos sentimos ya un poco inservibles y es más, creo que en vista de que avanza y avanza y avanza diariamente la tecnología, a veces nos solemos cuestionar como que en un futuro cómo será o como que nos entra ansiedad, ¿no? Si ahora ya estamos así, como que más a lo electrónico, pienso que un futuro va a ser quizá peor. Y aparte de ello, nos afecta también en el ámbito emocional y en el ámbito de la conducta, porque ya no somos iguales como antes, sino somos un poco diferentes. Y quizá nosotros todavía que somos un poquito, personas que todavía cuando eran niños no conocían mucho la tecnología, todavía puede ser que sí seamos un poco sensibles, pero pienso que los niños ya no, porque están con ese tema de la tecnología, pero ya prácticamente es como si hubieran nacido ya con celular en la mano. Pero no me pone triste personalmente a mí que la sociedad esté así actualmente. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más de repente por ahí? Sí, yo, profesor, bien, bien, yo quiero precisar sobre todo sobre nuestra sociedad como Perú, en nuestro país, ¿no? ¿Cómo está nuestra sociedad? Incluso en los medios de comunicación, como vemos a diario, no hay programas bueno, a los niños los eduque, pues, ¿no? Sino vemos muchos, ya sea programas que se dicen basura, que está prácticamente decayendo nuestra sociedad. Los pequeños están aprendiendo cosas que no deberían, ¿no? Entonces, si hubiera una educación para ellos, de repente más lectura, quizás programas que les podrían ayudar a ellos, a nuestra sociedad, saber más de educación, para que ellos puedan motivarse, quizás conocer programas que podrían culturizar, ¿no? En cambio, ahorita nuestra sociedad, aparte que los padres se dedican más a trabajar y no están pendientes de los niños, le dan, como dicen mis colegas, aparatos electrónicos para que estén ahí, pierden el tiempo que deberían estar ellos estudiando, ¿no? Y conocer más de nuestra sociedad sería diferente si conocieran más temas que podrían ayudar,
que estos niños pues sepan, por ejemplo, matemáticas, de repente el lenguaje o nuestra propia cultura, ¿no es así? Entonces yo creo que falta que sepamos más de nuestra cultura incluso. Y es la sociedad pues ahorita antes de crecer está decayendo porque no tenemos mucho conocimiento de incluso de nuestra propia historia, ¿no? Parte de nuestra historia y todo lo demás que viene. Gracias. Ok, a ti, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más de repente por ahí? Yo, profesor. Bueno, ante todo lo mencionado de mis compañeros que sí tienen razón en cierto aspecto, pero yo me pongo en cierta parte porque la tecnología nos está impulsando a ser mejores como país. Y sí es bien cierto que se ha reemplazado las maquinarias, la mano de obra por máquinas, que los programas no son tan culturales, pero todo esto, los programas culturales, si nosotros no lo observáramos, no existieran. Eso es uno. Además, son programas, sí, de entretenimiento, que si tú deseas, los observas, y si no, si no lo observáramos la gran cantidad del país, estoy segura que ese tipo de programas no existieran. Y sí existen programas educativos que incentivan a una mejoría de los niños, especialmente. Y si en tal caso nosotros la tecnología lo usáramos como un medio provechoso y no como algo innecesario o como tomarlo una pérdida de tiempo, y eso también va en caso de los padres que tienen que inculcarlo, yo sé que esto sería diferente, ya que debido a la tecnología muchos también han aprovechado a tener trabajos en diferentes lugares y ha sido beneficioso para ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, estudiar la sociedad hoy en día, dependiendo de... Sí, adelante, adelante. Profesor, yo también estoy de acuerdo con el hecho del Internet. Pienso que el Internet tiene sus lados buenos, pero también más buenos que malos, porque es depende de uno, de la sociedad misma que quiera ver algo malo o algo bueno. Digamos, si tú quieres ver algo educativo, pues simplemente lo buscas. No es como la tele que te impone a ver lo que ellos quieran ver. En cambio, en Internet tú decides qué ver. Por ejemplo, un claro ejemplo creo que yo he visto es que mi sobrina se veía videos de educativos y no se veía otros videos. Entonces, ella aprendió, así viendo esos videos, aprendió los colores en inglés y los números en inglés. Siendo tan poquita edad, teniendo casi 3 años, le preguntabas un número, ella te lo decía en inglés y no te lo decía en español. Y eso es lo que a mí me sorprendió, lo que pudo hacer la tecnología por mi sobrina. Claro, muchas gracias. Bueno, como estaba mencionando hace poco, estudiar la sociedad hoy en día hay que enfatizarlos en varios aspectos, ¿no? Ejemplo, ¿cómo es posible de que nos digan algunos especialistas que estamos entrando a una involución como sociedad? Que hay muchos que ustedes tienen una postura en base a ello. Y por otro lado, hay tanta información y conocimientos que prácticamente el alcance que tenemos con respecto a un concepto está pues a la altura de repente lo que en su momento los grandes sabios de la antigua Grecia no tenían o no estaban en la capacidad de poder conocer, por ejemplo. O sea, hay esa contradicción. Las tecnologías, como ustedes mencionan, han ayudado en cierta manera a importantes sectores de la sociedad a facilitarnos una serie de trabajos. En el caso, por ejemplo, del uso de las máquinas, ¿no? De la segunda revolución industrial principalmente. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial y es muy posible que la inteligencia artificial sea la que reemplace el trabajo simple, el trabajo no calificado, y eso va a hacer definitivo una brecha aún más, ¿no? Con respecto a los países que aplican este desarrollo tecnológico y aquellos que no. Es más, la brecha de la pobreza pues va a acrecentarse mucho más, porque casi una gran parte de los ciudadanos no van a poder pues acceder a tener trabajos obviamente altamente calificados debido a que no han contado con los herramientas, no han contado con los instrumentos necesarios o recursos necesarios para poder obviamente llevar a cabo. Ejemplo, hay muchos chicos, por ejemplo, que en el tiempo de la pandemia incluso hasta el día de hoy, no pueden acceder a la educación virtual, ¿no?
¿Por qué? Porque no cuentan obviamente con la capacidad justamente para ello. ¿De acuerdo? Sí, adelante, creo que ibas a intervenir. Sí, profesor, yo justamente quería contar, bueno, el caso A que me ver, había pasado por favor. primero a mí. En el año 2019 había postulado a la universidad, entonces había ingresado. Y como yo la verdad no sabía nada, ni siquiera usaba celular para poder hacer bueno, pagar matrícula, me dijeron que todo era virtual. Y de un momento a otro todo se quedó en shock, bueno, mi persona, mi familia, porque como estábamos trabajando algo mal, y yo no sabía dónde entrar, cómo hacer, ir al internet, no sabía cómo investigar. La verdad estaba perdida en ese momento. Y después, ya después de tiempo, he vuelto, ya al menos ya sé algo, ¿no? Pero tal vez a otras personas como sus padres no le han dado el celular, entonces bueno, en mi caso mi papá nunca me ha permitido ver el celular, la televisión, ni agarrar el celular porque decía que lea libro, que haga eso. Entonces eso me ha dificultado a mí en, en la pandemia. Claro que sí. Eso quería aportar. Perfecto, gracias bien por tu aporte. Entonces, cuando hablamos de sociedad hoy en día hay que estudiarlo bajo distintos ángulos. Por un lado, y muchos han coincidido ustedes que cuando hablan de sociedad, automáticamente ustedes la han relacionado con la tecnología, ¿no? Y cuando hablan de tecnología, ha habido dos posturas, dos facciones, ¿no? Una de las que estaban a favor de las tecnologías y otra que estaban en contra, ¿no? Y eso siempre va a ocurrir. Es más, con el advenimiento de esas tecnologías van a ocurrir pues una serie de cambios en el cual las personas van a tener pues otra forma distinta de concebir el mundo de ese tiempo. Eso también es algo que hay que tomar siempre en cuenta. Ahora, hay que también tomar en cuenta algo o hay que resaltar algo que acaban de ustedes mencionar. A ver, a ustedes hablaban de que hoy en día el ser humano es cada vez más insensible, más, sí, al valor insensible creo que mencionaron, ¿no? Bueno, es algo paradójico, ¿no? Porque justamente las personas se reaccionan emocionalmente. Por ejemplo, muchas cosas que de repente reciben por las redes sociales, automáticamente ustedes lo comparten. No necesariamente buscan la veracidad de la información, sino la situación que ustedes creen que es altruista. Ejemplo, y creo que ahí de repente ustedes pueden ayudarme a viralizar este ejemplo que voy a realizar. Hace años atrás apareció una publicación en las redes donde decían pues que el Jockey Plaza había abierto una zona de Wi-Fi para los niños pobres, ¿no? Específicamente, pues, de Villa El María, Villa El Salvador y todas esas zonas que estaban en el cono, bueno, ahora no se llama cono, sino se llama, pues, el este, ¿no? de Lima, ¿de acuerdo? Mucha gente, obviamente, aplaudió en este caso, esta iniciativa privada y lo compartieron en sus redes. Entonces, ahí vemos que hay una emoción, ¿no? De que es una información positiva y la comparto, y es lógico. Pero si nos ponemos a analizar bien esa información, digamos que no creo que cumpla con el propósito establecido, porque para empezar, para que los niños pobres de esos lugares puedan tener acceso al Wi-Fi, tienen que tener dispositivos móviles, portátiles, y creo que la mayoría pues no cuenta con esos aparatos. Un punto en contra. Segundo, pues para que puedan acceder en caso que tengan estos dispositivos o laptops, tendrían que pues viajar, ¿no? De esos lugares hasta el Jockey, que queda pues entre Surco y luego Javier Prado, en fin, para poder acceder a ello, ¿no? Entonces, por ese lado, pues esa iniciativa, si lo plasmamos racionalmente, no ha sido tan buena, que digamos, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Nosotros actuamos más de manera emotiva que de manera crítica. Lo mismo pues sucede cuando reaccionamos ante un hecho que para nosotros nos parece pues inconsiderable, pues aberrante, y lo compartimos, obviamente, ¿no? O sea, somos recontra emotivos en las redes, pero no lo somos de manera presencial. Y creo que ahí es el problema, ¿verdad? Que ustedes han logrado captar esa situación, ¿no? En una reunión, pues la mayoría agarra sus dispositivos y están en su mundo y no hay justamente esa interacción, esa conversación por el cual pues se puede dar mejor de manera presencial, al menos en ese aspecto, ¿no?
Claro, entonces ahí estamos viendo también un asunto muy, muy interesante que hay que mencionar. Entonces, esa es la sociedad hoy en día, ¿no? Es una sociedad, pues, obviamente, que ha cambiado constantemente porque está constantemente influenciada, está siendo constantemente bombardeada por una serie de estímulos que obviamente eso permite una reacción. Recuerden que los seres humanos reaccionamos a través de estímulos. Y hoy como nunca en la historia de la humanidad tenemos pues aparatos que nos permiten obviamente estimular justamente nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el dispositivo móvil, ahí están prácticamente todos nuestros sentidos, ¿no? Visual, tacto, por ejemplo, en el cual permite justamente que interactuamos, a lo mismo que la parte auditiva, ¿sí o no? Claro, entonces eso obviamente es algo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Somos una sociedad. Estamos obviamente entrando a una sociedad de la información, pero no necesariamente somos una sociedad del conocimiento. Eso es lo que buscamos alcanzar, pero es muy posible que no todos los países puedan lograr ese nivel, ¿no? Para ser una sociedad del conocimiento, la persona o la sociedad en sí tiene que ser crítica y reflexiva. Y eso es algo que todavía, pues, muchos de los países, incluyendo el nuestro, no ha logrado alcanzar ese nivel, ¿sí? Muy bien. Gracias bien por su participación. El que ustedes están viendo acá es uno de los más grandes sociólogos que tal vez junto con Max Weber y Karl Marx son los mejores en interpretar lo que es la sociología, ¿no? Como justamente le mencioné, una de las claves que Durkheim habla acerca de la sociedad son los hechos sociales, ¿no? Es decir, son elementos externos, ajenos a los seres humanos, en la cual adquirimos una serie de comportamientos pero en base pues a la coerción, a la presión de la sociedad. ¿Qué es un hecho social, profesor? Es una forma de actuar, sentir, pensar, que está claramente influenciado por la presión social, sin lugar a duda. Ejemplos. Una cosa es, por ejemplo, celebrar en tu casa un evento deportivo, como el fútbol, por ejemplo, en la cual vas a tener determinados comportamientos, y otra cosa es el comportamiento que tú vas a tener con hinchas en el estadio, alentando obviamente a tu equipo favorito, por ejemplo, ¿no? Ahí obviamente la presión misma te contagia y de una manera pues realizas de repente ciertas actitudes o acciones que de repente pues no lo harías en casa, ¿no? Que son dos escenarios distintos, pero con el mismo elemento de la fiesta deportiva. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso también es algo que Durkheim también menciona y que sin duda pues ayuda bastante a entender un poco más a las personas. Él, por ejemplo, menciona pues que la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, no es estudiada pues a los individuos de manera particular, sino todo en su conjunto, ¿no? De acuerdo a sus reacciones y comportamientos, que de verdad pues es interesante cómo la gente o gran parte de las personas tienden obviamente a manifestarse en un sentimiento común. Por ejemplo, cuando hubo el tema de la pandemia, obviamente hubo reacciones interesantes de un sector, ¿no? Los famosos no creyentes con respecto a esta enfermedad y a aquellos que obviamente eran creíbles, ¿no? de esta situación. Pero ambos no se preocuparon, y creo que no se van a preocupar hasta un buen tiempo, ¿cuál fue el origen de todo? Nos preocupamos del reinicio, de la nueva normalidad, de que vamos a ir adaptándonos y que de hecho nos hemos adaptado, nuestras costumbres han cambiado constantemente. Si te cuentas en las reuniones, hay muchas personas que de repente ya no pagan las velitas, si son sobre todo fiestas donde entran distintas personas, o ya no damos besitos, por ejemplo, en la mejilla a personas desconocidas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero obviamente en ninguno de esos grupos se está empezando a analizar, ¿no? Cómo es que esto se originó, ¿no? Cómo es que esta situación en realidad pues se dio y cómo cambió nuestras vidas definitivamente, ¿no? El uso, por ejemplo, de la mascarilla, ¿no? En la cual pues por la presión social pues hemos ido acumulando o hemos ido adquiriendo ese hábito, tanto así que nos sentimos muy mal cuando no lo usamos, ¿no? O nos olvidamos en las calles. ¿Cómo cambia por nuestro comportamiento? Totalmente.
Eso obviamente es adaptación, como dijo justamente su compañera, ¿no? Profesor, antes yo no dominaba las tecnologías, pero he sido obligada prácticamente a poder utilizarlas, ¿no? Por una necesidad. Y así fue. Eso es adaptación, ¿no? Adaptación, que es la que justamente el mecanismo que siempre usamos para poder sobrevivir, ¿no? Para poder obviamente, continuar obviamente con nuestra supervivencia, ¿no? Eso lo hemos hecho pues durante generaciones. Durkheim obviamente habla bastante, ¿no? Justamente de cómo la sociedad pues tiene un determinado comportamiento de acuerdo a ciertos estímulos que recibe. Y me temo que muchos de esos estímulos a veces son muy manipulados, ¿no? Los medios de información son unos agentes también que influyen bastante en la conducta del comportamiento del colectivo social. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a ver acá. Cultura, ¿no? Justamente hemos debatido lo que es cultura. Acá tenemos pues a Harris, y a Bronson Labs, que habla bastante de lo que podría ser con cultura, ¿no? En la cual pues nosotros ya lo hemos definido claramente y estoy muy contento que cada uno de ustedes haya definido adecuadamente lo que es el término cultura, ¿no? Que tiene que ver pues con las creencias, con los mitos, con las manifestaciones vivas que incluso existen, como el folclore, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué dice Harris con respecto a lo que es cultura? Bueno, para él pues dice que es el conjunto aprendido a través pues de tradiciones y estilos de vida, ¿no? Que han sido pues socialmente adquiridos, ¿no? Por los mismos miembros de la sociedad, claro. Eso es muy importante. Ahora, ojo, hay individuos que no son parte de esa sociedad, pero que al vivir con ellas van a tener pues que ir adaptándose y van adquiriendo obviamente esas características. Es muy interesante, ¿no? Lo que hace obviamente la sociedad en la cual pues tú adquieres esa cultura. Hoy en día pues hablamos de una cultura mucho más genérica. Ya no hablamos pues de una cultura propia como hace años atrás, donde nuestras tradiciones pues prevalecían. Hoy en día pues con la integración económica, la cultura pues en este caso se ha vuelto, como se conoce ahora, una cultura ya no multidiversa, totalmente. Como dicen hay algunos especialistas, hoy en día es difícil describir un adolescente de Latinoamérica, otra del continente africano o asiático o europeo, porque tienen las mismas preferencias, los mismos gustos, la mayoría pues le gusta la comida rápida, las músicas es casi similar, la vestimenta, en fin. Es más, todos los jóvenes que de hecho son más que ustedes posiblemente, 15, 14, no están usando Facebook. Ya los que usan Facebook son pues ya los prehistóricos, ¿sí o no? ¿Quiénes utilizan más, chicos, hoy en día los jóvenes? Los más jóvenes. ¿Utilizan Facebook? No están utilizando Facebook, ¿verdad? ¿Qué están utilizando? Utilizan Discord. Instagram. Instagram, ¿no? Claro, ¿no? Instagram, ¿no? ¿No? ¿Y quiénes ahora son los referentes en los jóvenes? Lo que antes pues eran los grandes intelectuales, líderes de opinión, ahora pues son los youtubers, son los tiktokers, ¿no? Que ahora pues marcan una tendencia muchos de ellos, ¿sí o no? Claro, entonces hay un cambio muy interesante, ¿no? Que ahora pues es cultura, ¿no? Y ahora hay que redefinir, ¿no? Lo que es cultura. Ya la cultura ya no es propiamente nuestra, ¿no? Sino lo que obviamente está ocurriendo en el mundo como parte obviamente de la integración, ¿no? Sin lugar a dudas. Por eso que no debemos sorprendernos pues que un determinado grupo de adolescentes pueda bailar saya en un momento y otro grupo pueda bailar música de la India o estos grupos o bailar imitando pues estos grupos coreanos, ¿no? El K-pop, por ejemplo. ¿Qué dice, por ejemplo, Malofsky con respecto a la cultura? A lo mejor te voy a subir esta parte. Dice, pues el rasgo esencial de la cultura es la organización de la conducta de los seres humanos en torno a propósitos comunes. Es interesante, ¿no? Esta conducta organizada conforma lo que puede considerarse como una estructura institucional cultural, ¿no? Que se encuentra orientada pues a la satisfacción de necesidades básicas y culturales mediante la función de cada una de las instituciones consideradas como unidades de análisis funcional. Miren, esta parte es interesante, sobre todo en la primera parte, donde dice pues, que el rasgo más importante de la cultura es obviamente la forma como nos hemos ido organizando, ¿no? Implementando una conducta en base pues a intereses comunes. Eso es claro, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Lo que justamente nos dice Malofsky, ¿no? Con respecto obviamente a lo que es la cultura. Y sin lugar a duda, pues hay muchas cosas que ustedes han mencionado
que claramente tiene mucho que ver con lo que dice Malomsky. Entonces, somos una sociedad que nos organizamos, interactuamos, parte de esa interacción obviamente hacemos cultura, pero lo hacemos obviamente en base obviamente a intereses comunes. Por eso la diferencia entre sociedad y comunidad, que son distintas, ¿no? Sociedad justamente tiene que ver con esos intereses particulares que seguimos, en cambio la comunidad es ser parte de ella, ¿no? A sentirse obviamente afín a ese entorno, ¿no? En la cual nos sentimos claramente identificados. Entonces, ese, digamos, es algo muy interesante también, porque sociedad y comunidad, pues, son dos cosas totalmente distintas. Ambos, obviamente, son grupos humanos, pero que persiguen objetivos distintos, ¿correcto? Entonces, muy, muy interesante justamente mencionar, pues, a estos autores con respecto a la definición de cultura. Muy bien. Acá tenemos a otros importantes también personajes como Gress y Montoya. Por ejemplo, Clifford Geertz menciona pues que cultura es el conjunto de símbolos, ¿no? que hemos establecido, ¿no? Y que posiblemente pues son importantes en la sociedad, que obviamente cala muy, muy, mucho en ellas, y que sin duda pues son una forma pues de motivación en los seres humanos que formula pues una serie de concepciones, ¿no? Pero ver, cuando hablamos de conjuntos simbólicos, por ejemplo, conjuntos simbólicos que justamente nos permiten comunicarnos, ¿cuál podría ser? El idioma. E incluso hemos tenido en los seres humanos una serie de elementos artificiales que nos han permitido pues formar símbolos, ¿no? Que obviamente nos permiten de una manera pues identificarnos. Entonces, ahí están pues los elementos simbólicos, ¿no? Que está obviamente que prevalece en los seres humanos, ¿no? Y que claro, está obviamente va cambiando constantemente, ¿no? Con el paso del tiempo, sin lugar a duda, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Como también podemos tener ese concepto, ¿no? De lo que nosotros, o de lo que para nosotros pues podría definirse como cultura. Por su parte, Rodrigo Montoya pues habla pues de que la cultura es sinónimo pues de escolarización, destina pues una visión entre las personas, en fin, él toma en cuenta bastante este elemento que ya está pues un poquito, como les mencioné al inicio de la clase, un poco desfasado, ¿no? Sabemos pues que hoy en día en la cultura más bien es considerada pues un modo de vivir, sentir, pensar, son manifestaciones no solamente intelectuales, como yo les mencioné, sino también materiales, que, que los grupos de personas tienen de acuerdo pues a su propio desarrollo social y proceso histórico, sin lugar a duda. Por eso es que no debemos menospreciar, por ejemplo, a las grandes culturas que siempre nos han enseñado, por ejemplo, en Occidente, como es el caso de Grecia y Roma, como de repente, pues, algunas comunidades de la Amazonía o civilizaciones o pueblos de África que también obviamente tienen cultura, sino que esa cultura es una manifestación de un determinado nivel de desarrollo, ¿verdad? Claro que cuando hablamos de civilización, ahí hablamos pues de un nivel de desarrollo alto, ¿no? Que han tenido una determinada cultura, ¿no? Eso sin lugar a duda, ¿no? Esa es la diferencia pues entre civilización y cultura, claro está. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué eso de menospreciarlo, profesor? Porque no puede ser así, ¿no? Es lógico que en Grecia y Roma han ocurrido una serie de hechos importantes que han permitido pues que se formen en grandes civilizaciones. Gran parte pues de lo que fue Roma y Grecia fue asimilada gracias a los aportes de culturas de Oriente, que fueron las primeras obviamente en fortalecerse y desarrollarse en épocas muy antiguas. Esa misma, esos elementos que permitieron a Grecia y Roma a ser grandes, no lo tuvieron pues muchos pueblos o tribus, tanto en la Amazonía, acá en Sudamérica, como en África, por ejemplo. Ha habido otra connotación, pero sin lugar a duda pues han dejado una importante manifestación. No tengan ni la menor duda, chicos, ¿correcto? Entonces ahí están dándose cuenta que existen también algunas posiciones o posturas en el cual pues ahí les dejo a ustedes cuál de ellas es la que ustedes más
tienen relevancia o que se ajusta a lo que ya estamos estudiando, ya de acuerdo a la definición que hemos establecido y a la cual ustedes también han aportado, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Sí, adelante. Profesor, disculpe, si le da a ocultar a esa pestañita que está interrumpiendo, se va a minimizar. Ok, gracias, muy amable. Ya está, ahora sí, ¿no? Se puede ver. Ya está, muy bien. ¿Alguien creo que iba a comentar algo más? No, ¿verdad? A ver, adelante. Profesor, entonces podríamos decir que hay variedades de cultura, ¿verdad? Claro, diríamos que cultura es todo aquel que los seres humanos dejan, sino que va a depender mucho del valor, obviamente, que le podemos dar, ¿no? La idea es que todos tengan un valor importante, sino que hay culturas o pueblos que han desarrollado grandes civilizaciones justamente porque han habido características que justamente le permitieron tener ese nivel de desarrollo. Hay otras que no, pero eso no significa o no hay que obviamente menospreciarlas, porque todo aporte de un pueblo pues tiene que ser muy bien valorado. Muy bien. Gracias, Veamos, profesor. no, de nada. Miren, ahora veamos acerca de lo que es educación. Mira, un tema que de hecho nos compete a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos profesionales de la educación. Y bueno, estos términos, pues, la pedagogía viene pues de la antigua Grecia, ¿verdad? ¿No? Que es el arte pues de conducir, de guiar, ¿no? Al niño, al adolescente. Y bueno, pues de ahí justamente se ha ido extendiendo este término, pero sabemos pues que su origen significa pues conducir y llevar pues al ser humano, ¿no? A un estado eh, mucho más allá, ¿no? De lo que realmente podría realizar. La educación podemos hoy en día definirla o puede tener pues una serie de acepciones. De acuerdo justamente a la etimología que ustedes están viendo, por ejemplo, ¿no? Educare, que significa conducir, llevar a un hombre de un estado a otro, y educere, ¿no? Que significa extraer, sacar algo de dentro del hombre, ¿no? Que de hecho que ambos tienen algo en común, ¿no? Que es obviamente el conocimiento, que es algo muy, muy importante. Que si algo hemos estudiado un poco sobre la historia de la educación, sabemos pues que antes obviamente era una educación solamente para ciertos grupos, ¿no? Que estaba prohibido para el resto, hasta que esto se masifica, sobre todo pues en el siglo XIX. Pero de acuerdo a estas etimologías, jóvenes, ¿cuál es esa definición? Que ya, de hecho, muchos de ustedes ya lo han mencionado al inicio de la clase, con lo que es la educación para nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es para ti la educación? Adelante, por favor. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje y así los conocimientos, puede ser las habilidades, los valores, creencias y hábitos de las personas que podemos transmitir a otras personas a través de las narraciones, de los cuentos, de los discursos, de la enseñanza, de los ejemplos, de las investigaciones y formaciones. Muy bien, correcto. ¿Alguien más de repente quisiera intervenir? Profesor, Adelante, por favor. Sí, le escucho. Profesor, pienso bueno, que es... estabas levantando la mano, creo, o vamos a hablar, compañera. Voy a continuar, ¿sí? Adelante. Profesor, fuera de lo que significa etimológicamente, fuera de los orígenes de repente esta palabra, para mí la educación es la base de todo. De todo, ¿por qué? Porque cuando a una persona o desde muy niño tú lo educas de una forma, toda su vida o el resto de su vida o el comportamiento, valores que pueda demostrar en su vida, va a ser lo que tú le has enseñado, ¿no? Y muchas veces a mí me preguntaban, ¿por qué quieres ser educadora? ¿Por qué quieres ser profesora? Anteriormente tuve la oportunidad de estudiar, no terminé de estudiar, y ahora nuevamente me he puesto a estudiar
y me dicen, ¿y por qué nuevamente vas a ser profesora si hay muchas carreras que elegir? Entonces, lo que uno quiere, pienso yo, muy aparte de lo que han comentado a mis compañeros, que la sociedad está mal, la sociedad está así, pienso que para eso nos educamos, ¿no? Para eso nosotros estamos aquí en la universidad buscando ser profesionales, docentes, para poder cambiar esto de la educación. Son nuevos retos. Esta sociedad nos trae nuevos retos con los niños, con los hijos, con los vecinos. Y hay que tratar de cambiar, a menos con lo que nosotros podemos dar, tenemos que tratar de cambiar eso, ¿no? Dirigirlo a un mejor futuro, dirigir a los niños a tener conciencia o esta cultura ambiental, de cuidar al prójimo, de cuidar al desvalido, de la igualdad. Y la educación para mí, como le decía, es la base de todo lo que podemos ser en el futuro y lo que podemos aportar para nuestra sociedad. Gracias, profesor. A ti. Creo que alguien más iba a intervenir. Adelante, por favor. Profesor, la educación es la transmisión de conocimiento a la persona de una determinación de formación, disculpa. Está bien, está bien. Muy bien. Claro. Muy importante, justamente las últimas intervenciones que tienen mucho que ver con lo que ahora vamos a describir, ¿no? La educación, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, lo que buscamos es obviamente que utilizamos pues una serie de instrumentos, herramientas para facilitar el aprendizaje, ¿no? Para nuestro propio interés y necesidades, sin lugar a duda. Eso está clarísimo, ¿no? Eso es fundamental. Pero como justamente les mencioné al inicio, la educación pues ha pasado por todo un proceso. Y que de hecho pues las primeras manifestaciones de educación, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, que es lo que ustedes acaban de mencionar. Y miren, de ustedes prevaleció el aprendizaje que el conocimiento, y tienen mucha razón en ese aspecto. Pues fue sí, justamente en el hogar, ¿no? Ustedes saben que en el hogar es el primer escenario, no solamente donde interactuamos con otros seres humanos, sino que es el que nos da los conocimientos necesarios para aprender, ¿no? Luego viene pues ya el colegio, las universidades, institutos, la comunidad en sí, porque también nos ayuda pues a generar aprendizaje, sin lugar a duda, ¿no? La sociedad misma también nos enseña, ¿no? Y aprendemos, ¿no? Aprendemos. Y eso es una característica de la inteligencia, ¿no? La inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Es la manera como solucionamos los problemas, ¿no? Dejémonos pues de la idea de que la inteligencia es simplemente desarrollar problemas numéricos y ya está, ¿no? La inteligencia es la manera pues como, qué habilidad pues tenemos para poder realmente solucionar un problema, ¿no? Diferente índole, ¿no? Nosotros manejamos pues múltiples inteligencias, ¿sí o no? ¿De acuerdo? No solamente en el tema de la matemática, de lógico matemático, sino también tenemos otras que también hay que conocerlas, ¿no? Muy bien, entonces, excelente, excelente el concepto que ustedes obviamente tienen sobre educación, que de hecho pues es la carrera que hemos elegido, que de hecho no tiene que ver nada con el tema remunerativo, ¿no? Pues eso sería ilógico, tiene que ver con algo más allá, que tiene que ver sin duda con la parte humana, sin lugar a duda, porque aquel que se dedica a la carrera de educación es porque es una persona íntegra y que busca obviamente ayudar al prójimo, sin lugar a duda. Creo que la mayoría de los educadores que hemos elegido la carrera contamos con una inteligencia emocional, sin lugar a duda. No hay otra explicación, porque es una carrera no muy pues remunerada, que digamos, ha sido constantemente pues maltratada por diferentes instituciones, organismos, gobiernos, etcétera, pero sin lugar a duda es una carrera que todavía pues prevalece tremendamente, y admiro bastante a muchos docentes que en plena pandemia han incluso invertido ellos mismos para ayudar a sus alumnos para que sus aprendizajes puedan desarrollarse completamente con su propio peculio. Imagínense, o sea, ¿qué profesional puede hacer eso? Entonces, claramente hay una formación total de esta persona que claramente es empático, totalmente, que se pone en lugar de otra persona. Es muy difícil encontrar ese tipo de profesionales si no es solamente en la carrera educativa. Muy bien. Según la ley de la educación, chicos,
¿Qué es el concepto de educación? ¿No? Ahí está, esta norma es interesante, acuérdense, ¿no? La ley número 28044 dice, ¿no? La educación, dice, es un proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye, pues, a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y la comunidad nacional latinoamericana y mundial. Se desarrolla, pues, en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Por eso que hoy en día pues se busca pues que la educación se base pues en competencias, ¿no? Si te das cuenta en el sílabo que está ahí, se basa obviamente en competencias. Profesor, ¿y qué son las competencias? Obviamente son una forma de poder formar al alumno, al estudiante, para que obviamente pueda adaptarse y utilizar esos conocimientos, esos aprendizajes y aplicarlos en su vida real, ¿no? O en su vida diaria, perdón, sin lugar a duda. Entonces le va a permitir pues ser más comprensivo, reflexivo de la situación. Porque antes solamente enseñaba solamente, y muchos de estos contenidos pues no se aplicaban en su vida diaria. Ahora pues esto sí tiene que aplicarse y también a la misma adaptación. Y esto tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Los cambios que estamos viendo en las últimas décadas, donde ahora pues ya no necesitamos pues sociedades que solamente obedezcan, sino que realmente tengan la capacidad de poder hacer análisis crítico de la situación y poder resolver diferentes situaciones o casos, ¿no? Porque a la educación hasta el siglo XIX y gran parte del siglo XX ha sido básicamente diseñada como parte pues del proceso de la segunda revolución industrial, donde se necesitaba pues trabajadores, mano de obra que cumplieran órdenes. Si te das cuenta, pues esa era la temática, ¿no? Ahí pues siempre el docente adelante, los estudiantes al fondo, en fila, y obedecían de manera sistemática las órdenes del maestro, ¿sí o no? La educación pues era totalmente vertical. Ahora pues es totalmente horizontal, donde la opinión o el análisis del estudiante importa mucho, ¿no? Donde se deben organizar pues debates, una serie de ideas en la cual pues los estudiantes sean los protagonistas, ¿correcto? Y eso obviamente es lo que se busca. ¿Cómo qué? Como base, como parte pues de los cambios que estamos viendo en el mundo, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y la educación ha tenido esos cambios de acuerdo pues al contexto internacional, sin lugar a duda. Una cosa que hay que tomar siempre claro, chicos, es que la historia del Perú, sobre todo en los últimos 500 años, se enmarca pues dentro de un contexto también internacional. Todo lo que ocurre en el mundo repercute en nuestro país, sin lugar a duda. No son hechos aislados los que están ocurriendo. La coyuntura política, la inestabilidad económica y las movilizaciones sociales, obviamente tienen mucha relación, obviamente, con el contexto internacional, sin lugar a duda. Es parte, obviamente, de los cambios que se están dando, ¿no? De un nuevo modelo económico internacional que estoy seguro que en los próximos años se va a ir efectuando. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, un dato interesante, y cuando toquemos el tema de educación, voy a enfatizar un poco más en ese asunto. Pero miren lo que dice justamente el artículo número 3, ¿no? De esta misma ley, con respecto pues a la educación como derecho, ¿no? Y ahí seguramente voy a recibir muchos comentarios por parte de ustedes, porque dice lo siguiente, ¿no? La educación, dice, es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. Dos cosas que obviamente no se cumplen, ¿no? No hablamos de una educación totalmente de calidad. Si te das cuenta, no hay una educación de calidad, hay diferentes niveles. Se ha mercantilizado la educación en el Perú. Y tampoco vemos pues que sea para todos, ¿verdad? Lamentablemente no hay una competitividad pareja en ese asunto. Y ese es un grave problema que tenemos. ¿Por qué? Porque si realmente fuese para todos, tanto, por ejemplo, instituciones, universidades públicas y privadas tendrían las mismas condiciones, los mismos recursos, para que el estudiante, indistintamente de qué factor o estructura socioeconómica pertenezca, pueda realmente llevar tranquilamente todas sus materias, todos sus recursos para poder lograr ser un gran profesional. Lamentablemente, pues, aquella universidad o institución que no cuenta con los recursos
va a ser más difícil pues que el estudiante pueda obviamente facilitarse, ¿no? En el desarrollo de su profesión. Va a ser muy complicado. No imposible, pero se le complica aún más. Ese es el problema. Para poder llevar tu maestría, tu doctorado, obviamente hay un pago de por medio. Y muchos obviamente no pueden costear ese pago. Entonces, vemos que ahí pues no hay una forma pues de que la educación se garantice para todos, ¿no? Va a depender lamentablemente mucho del factor económico, quien va a tener ese mayor acceso. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, quienes obviamente lograron prevalecer y recibir una educación al menos no tan complicada, pues hay aquellos que tenían la posibilidad pues de tener recursos, que tenían internet, que tenían colegios que estaban preparados para esa situación. Y vemos que solamente el 25-30% tenía esa capacidad, el resto no, se les dificultaba bastante. Todas las clases, la mayoría de los colegios nacionales pasaban por WhatsApp y había que imprimir y muchos no tenían para ello. Tenían que compartir los datos o peor de todo, el mismo celular entre 3, 4 chicos que tenían diferentes grados de estudio. O sea, imagínate lo complicado que era para los estudiantes, para los padres y para los maestros. Imagínate una situación. Entonces, eso claramente es un documento interesante, pero que no se aplica en la realidad, sobre todo en lo nuestro. Muy bien. Hablemos entonces, chicos, ya para ir terminando, acerca de lo que es la educación y la realidad. Esto es muy importante, ¿no? Primero empecemos con la educación y la sociedad, ¿no? Te dicen pues que la educación es un fenómeno social, ya sabemos por qué, y la sociedad pues cuida, obviamente, que se realice pues justamente de manera integral, ¿no? Valiéndose pues de organismos pertinentes, ¿no? Como es en el caso pues de la familia y la escuela. Pero sabemos pues que también el aprendizaje no solamente se da mediante esa vía formal, sino también en el ámbito informal, ¿no? Como es el caso de los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero lo ideal sería pues que sean en estas instituciones formales, ¿no? Como es el caso del entorno familiar y posteriormente en las escuelas. Ahora, obviamente, de acuerdo pues a las diversas teorías del sistema o de sistemas que tenemos, la sociedad pues puede definirse como un sistema de instituciones en la que obviamente se van a establecer pues ahí justamente las relaciones humanas, totalmente, ¿no? Como parte obviamente de la integración. Entonces, eso obviamente es esa situación que hay que tomar en cuenta. En el Perú, por ejemplo, una gran reforma que se dio, en la cual pues buscaba pues que el estudiante se forme o tenga un perfil que se base obviamente en el conocimiento de la realidad, justamente fue en los años 70. Entre, por ejemplo, derrocar, o perdón, de aniquilar el analfabetismo. Pero hoy en día pasamos por una situación totalmente crítica. ¿En qué sentido? Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, todavía no están muy conscientes, obviamente, de lo que es la realidad, ¿no? Todavía sigue habiendo esa subjetividad misma, ¿no? Y es parte, obviamente, de los estímulos que obviamente recibimos a través de los medios mismos. Nuestro deber, obviamente, es tratar de hacer que los chicos obviamente hagan un análisis profundo de lo que es la realidad, una realidad objetiva, claro está. Y eso es un deber que tenemos cada uno de nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Ayudarlos obviamente a entender obviamente una realidad. Muchos, por ejemplo, ignoran, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Europa, en este conflicto, que ya de antemano, pues, ya se advertía, pero que obviamente nadie tomó importancia. Estamos, pues, entrando, pues, en el marco de cambios significativos entre potencias, uno que obviamente está en descenso y otro que está en ascenso, ¿no? Hablamos, pues, por un lado por Estados Unidos y por el otro lado estamos hablando de China, que obviamente hay una disputa comercial, ¿no? ¿Y cuál es esa disputa, profesor? ¿Quién es el que toma el control de las nuevas tecnologías? En especial, pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es algo obviamente que hay que ayudar a nuestros estudiantes a entender obviamente la realidad. Esa realidad, pues, que a veces, pues, se distorsiona con informaciones que no son válidas, los famosos fake news, o simples distracciones, ¿no? En la cual, pues, nuestros jóvenes están inmersos en ella, lamentablemente. Entonces, nuestro deber, obviamente, es ayudarlos, ¿no? A entender mejor la realidad. Y eso es algo que, repito,
es una tarea muy importante que tenemos cada uno de nosotros. Bien. Profesor, entonces, ¿la educación es un proceso social? Por supuesto. ¿Por qué? Primero, porque se efectúa en el medio social, ¿correcto? Es decir, en nuestro entorno. A través, obviamente, en este caso, de instituciones como las escuelas, la familia, que son los agentes más importantes donde se produce, obviamente, los procesos de aprendizaje. Los contenidos, obviamente, que constituyen pues un objetivo propio son culturales y sociales, claro. Los contenidos, obviamente, van, obviamente, variando, pero en esencia, digamos, prevalecen algunos elementos, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, en el caso de lo que hemos estudiado historia. Antes se acuerdan que estudiamos historia, geografía, economía, ahora todo se ha integrado, ¿no? Ahora se busca pues que el estudiante pues relacione, ¿no?, la parte histórica con el espacio geográfico donde nos desenvolvemos y las actividades económicas obviamente que realizamos en el Perú y en el mundo, ¿no? Hay un poquito, claro, se descuidan unos aspectos más, por así decirlo, específicos, es cierto, ¿no? Pero por otro lado, pues se gana ese conocimiento que el estudiante puede relacionar los tres elementos, ¿no? Por eso ahora pues, se llama historia, geografía y economía. Antes se llamaba ciencias sociales y antes era pues curso de historia del Perú, historia universal, geografía y economía. Y bueno, hoy en día pues cumple un papel socializador en el individuo, ¿verdad? En la persona, donde es fundamental ya que, por ejemplo, en los colegios o en las instituciones educativas, cada persona pues tiene su propia característica, ¿no?, su propia personalidad. Y lo que se busca ahí es, o lo que va a ocurrir en esas instituciones es justamente ese proceso de socialización, donde la persona obviamente se va a agregar a ese grupo de acuerdo a intereses comunes o gustos o preferencias en común que tengan obviamente estas personas. Claro, entonces obviamente la educación también cumple ese rol, ¿no?, de la socialización. Eso es algo también importante, que primero, repito, se da en la familia y luego se da pues en la comunidad, a través de las instituciones educativas, las universidades, asociaciones, eh, grupos, partidos políticos, en fin, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que la educación obviamente puede dar. Y es algo que se está descuidando bastante, si se dan cuenta, ¿no? No estamos tomando en cuenta ello, ¿no? Mientras otros países se preocupan en dar mayor tecnología y educación, aquí en nuestro país, digamos, su precaución va por otro lado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, profesor, la educación como un proceso social es producto, pues, de la interacción de ciertos factores esenciales, claro, permite, pues, el desarrollo del país. Aquellas naciones que se han preocupado en la educación, hoy en día están teniendo un nivel de calidad humano óptimo, como Corea del Sur, claro, o Singapur. Bueno, en este caso, Corea del Sur también se desarrolló por otras razones también, ¿no? Como parte, obviamente, del enfrentamiento de la Guerra Fría, recibió pues mucha tecnología y apoyo económico. Pero, sin lugar a duda, muchos de los países que lograron apostar por la educación desarrollaron de manera progresiva. La educación como factor esencial permite pues la disponibilidad económica, es decir, permite en este caso que formen muy buenos profesionales y que puedan adaptarse obviamente a los cambios que se dan en el mundo. Es decir, permite la existencia de recursos humanos importantes para el desarrollo económico del país. Y a nivel cultural, por supuesto que permite obviamente prevalecer, ¿no?, los valores, lo ético, las costumbres, las tradiciones, que en este caso también puede ser algún tipo de cultura multicultural que acabo de estudiar, ¿no?, como parte de la globalización. Pero hay elementos propios que prevalecen gracias pues a la educación. Y también pues permite pues una gran demanda educativa social, ¿no?, justamente lo que te mencioné hace poco, ¿no?, el recurso humano necesario para que un país pues progrese, ¿no? Imagina pues tener una gran cantidad de estudiantes que manejan tecnología, que muy bien entrenados, especializados y que pueden llevar a cabo esos trabajos. Y esto tiene que ver mucho también, chicos, con las políticas de Estado que tienen que darse, ¿no? El presupuesto, digamos, no es todavía considerable como para poder hacer los cambios necesarios. Es porque lamentablemente, pues, parte del presupuesto general de la República está destinada a otros gastos que de hecho, pues, no tienen nada que ver con la educación. Lamentablemente, nuestras autoridades, nuestra clase política o los encargados y responsables de ello,
no toman en cuenta o no están tomando en cuenta que la educación es el camino de mejor inversión para el desarrollo del país, sin lugar a dudas. Pues ahí está, ¿no? Eso son, digamos, algo que justamente quería compartir con ustedes. Bien, chicos. ¿Alguna inquietud de repente? ¿Alguna duda de repente que tengan con respecto a lo que hemos hoy día realizado? Sí, adelante, por favor. Profesor, una pregunta. Sí, Con adelante. respecto a lo que usted estuvo hablando, digamos, si me fuera o si yo me iría a otro país, ¿sería diferente la forma de educar a los niños o de cierta manera sería igual? Bueno, en cuanto a los contenidos, pueden ir variando de acuerdo a la situación. En lógico matemático, por ejemplo, o matemática en general, como en otros cursos, de repente, de hecho, van a ser casi la misma estructura, ¿no? Pero recuerden que en la educación, pues, hay otros elementos también que intervienen, ¿verdad? Son las costumbres mismas de ese grupo social. eh, Están también mucho que ver con las normas, los valores, e incluso hasta elementos tan sencillos que de repente podemos pasar por desapercibido, como es el caso de la comida, por ejemplo, ¿no? A ver, imagínate, por ejemplo, de que tengamos que vivir en Australia, ¿no? Aparte, pues, de hablar, pues, el inglés, eh, de poder ver sus normas, sus costumbres, también, pues, teníamos que, pues, obviamente, adaptarnos, pues, a la alimentación, y algo de repente que no les guste, que de repente algunos extranjeros pueden realizar. Bueno, imagínate, por ejemplo, ¿no? Como parte de ¿no? de este viaje que hemos hecho a Australia de manera imaginaria, en cuanto, pues, a sus gustos y preferencias, en cuanto a la alimentación, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, no está muy mal visto comer cuy, o me equivoco, ¿no, verdad? Pero No, si te vas, profesor. claro, pero si vamos a Australia, de repente sí nos ven mal, porque a ellos son los conejillos de Indias. Y para los australianos, el conejillo de Indias lo tratan como una mascota, por ejemplo. O de repente, pues, que me vaya a un país árabe musulmán, donde sabemos, pues, que la carne de cerdo está prohibido. Y solamente hablamos así, elementos que posiblemente, pues, nos parece no trascendental, ¿no? Pero, pues, imagínate, ¿no? Las costumbres, ¿no? La forma, obviamente, del trato. Entonces, claro, eso sí podría variar, ¿no? Y es parte, obviamente, de la cultura, ¿no? Pero uno se adapta. Justamente en la clase le hemos dicho que un individuo que vive en extranjero se puede adaptar a las costumbres y tradiciones de un pueblo, ¿no? O de una sociedad, claro. ¿Cuántos extranjeros no se han adaptado, pues, aquí a nuestras costumbres, a nuestra forma, obviamente, de interactuar, ¿no? Muchos extranjeros, por ejemplo, han tenido, pues, que utilizar trabajos de diferente índole y se han adaptado, pues, incluso obviamente han logrado tener las mismas costumbres y características de los propios, nosotros mismos, ¿no? En cuanto a su forma de actuar, interactuar con nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso también es parte, obviamente, de la educación, ¿no? No solamente es conocimiento, también está, pues, entra valores, entra la parte ética y otras costumbres y creencias también, inclusive, sin lugar a dudas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos, pues, una creencia muy importante, muy arraigada en el tema religioso. Más del 80%, pues, somos católicos. Pero también, pues, hay muchas personas que aún todavía, pues, conviven con temas ancestrales, ¿no? Hay mucha gente que todavía cree, pues, en el curandero, en la magia negra, en fin. Entonces, es un conjunto de personas obviamente que han ido forjándose y han logrado, o tienen hoy en toda una visión muy distinta de repente a la gran mayoría, pero la tienen ahí, son parte de la sociedad, claro. Entonces, eso, digamos, es algo importante, ¿no? Que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Saber siempre las costumbres de otros países, las características, en fin. Muy bien, perfecto, vamos entonces. Gracias, profesor. No se preocupe. Hoy vamos a ver acá, vamos a detener la grabación.